Por ejemplo, la tasa actual de crecimiento en educación se estaba dando en el Medio Oriente, África del Norte, todo lo que es América Latina y Asia Oriental y Pacífico. Lógicamente, todo eso se perdió por el producto de la pandemia, pero nosotros en estos momentos le podemos decir que para poder retornar a como estaba América Latina y el mundo en el año 2019, según el secretario general de la Organización de Estado Iberoamericano, Mariano Jabonero, en una publicación que realizó en el periódico El País en España, dijo que va a tener que pasar 11 años. 11 años porque como efecto tuvimos la descolarización y algunos organismos internacionales le han llamado la pobreza de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que ha tenido efecto irreversible en nuestro sistema educativo a nivel del mundo, pero donde más nos está afectando es en América Latina, porque fuimos de los y Panamá. Presidente de la think tank Trinca, que en lengua hembra significa saberes, es un grupo de pensamiento, un tanque de pensamiento con profesionales en distintas disciplinas que aportan ideas a problemas de la actualidad, sobre todo en materia de sociedad, económica, políticas y demás, desde el desinterés particular con un interés conjunto de aportar a un mejor Panamá. Así es. Muchas gracias. Sí, el Trinca en lengua emberá significa saberes. Es un tintán, es un centro de pensamiento que nos unimos un grupo de profesionales y no profesionales, políticos y no políticos, empresarios, donde la única opción es la discordancia, pero llegar a acuerdos. Es decir, es un ejemplo de lo que es cultura de paz, porque lo que tratamos es discutir temas nacionales y aportarle al país las alternativas para mejorar. Hemos hecho la Agenda País, donde hemos hablado de modernizar el Estado, hemos hablado de simplificar los procesos administrativos, hemos hablado de sanear las finanzas públicas, etcétera. Hemos sido muy activos en una serie de conferencias, llevamos más de 40 actividades académicas y no académicas en diferentes hoteles donde invitamos a un conferencista sobre un tema nacional, se discute y se sacan comunicados aportándole al país una posible solución de pensadores cuyo único fin es aportarle al país para tener un país más humano y más productivo. Usted estuvo recientemente por El Salvador, un país que ha estado en el radar mediático internacional por mucho tiempo, principalmente por las medidas revolucionarias de su actual presidente Nayib Bukele, quien también ha mencionado que para él, terminando el tema de la violencia, el siguiente paso tiene que ver con la educación, donde se han hecho esfuerzos y creo que a muchos les ha llamado la atención particularmente esa gran biblioteca pública como parte de ese estandarte de El Salvador, ¿no? Pero se reunieron ahí para conversar de temas como democracia y particularmente un tema que usted conoce bastante bien porque fue ministro de Educación. Sí, sobre educación, democracia y la gobernanza de los países latinoamericanos. Fueron convocados vicepresidentes, ministros de Estado, tuvieron todos los ministros de Estado de El Salvador y diferentes ministros y exministros de otros países latinoamericanos. A mí me tocó reflexionar y analizar después que expuso el ministro de Educación de El Salvador y el vicepresidente del Perú. Me tocó hablar sobre reflexiones sobre educación, Estado, democracia y gobernanza en América Latina. Y uno de los puntos que nosotros resaltamos es que estamos viviendo posiblemente uno de los problemas más difíciles en la historia de la educación, debido a lo que enfrentamos con la pandemia. No es que la pandemia llegó de repente y nos desnudó, no, la pandemia sacó nuestras debilidades que no nos preparamos por mucho tiempo. Este siglo empezó en el 2000 y pareciera que en el 2020 inició, porque no nos preparamos para enfrentar ni siquiera por una educación virtual. Uh-huh. También tenemos la invasión de Ucrania por Rusia. Eso ha generado el alza del combustible y ha encarecido los alimentos, el transporte y una serie de situaciones que todavía estamos viviendo hoy en día en la incertidumbre. El 70% de la población mundial, según investigaciones, está diciendo que vivimos un estado de incertidumbre. Además, los cambios sociales y económicos, todo lo que es el BRIC, solamente con la subida de Trump como nuevo, el que ganó las elecciones en Estados Unidos, eso en México ya bajó la bolsa de valores ayer, anteayer. Eso ha generado otras situaciones y los cambios sociales y económicos, por ejemplo, el G20 que está dirigido por
Lula, un presidente latinoamericano de Brasil, la UNESCO le solicitó ahora el 31 de octubre, que acaba hace poco, hace un mes, le solicitó que se buscara una forma económica innovadora de enfrentar la crisis de América Latina, y se habló de canje de deuda por educación. Imagínense, eso viene del G20, de la UNESCO hacia el G20, a un presidente latinoamericano que ha hecho cosas interesantes, pero creemos que podría ser más al frente del G20. Claro. Y también estamos hablando del aumento de la polarización, problema del multilateralismo, los países que están geopolíticamente asociados a un Estado y no a otro, como China está haciendo con los países latinoamericanos, buscando alternativas para poder pasar sus barcos. Lo que está pasando en Perú, eso es una amenaza para Panamá, aunque muchos no lo quieren creer. El puerto nuevo en Perú. Lo que está pasando en Colombia. Hay barcos que no pueden todavía llegar a Panamá por su profundidad, que maneja más de 20.000 teus, o sea, contenedores, y hasta aquí son los post-Panamá. Ya el canal de Panamá hay que ancharlo nuevamente. Entonces estamos viendo posiblemente uno de los problemas más difíciles, pero hasta el año 2019 se había iniciado un proceso de mejora en la educación a nivel mundial. Habíamos signos leves pero significativos en mejorar la educación del mundo, no solamente de América Latina. Por ejemplo, la tasa actual de crecimiento en educación se estaba dando en el Medio Oriente, África del Norte, todo lo que es América Latina y Asia Oriental y Pacífico. Lógicamente todo eso se perdió por el producto de la pandemia, pero nosotros en estos momentos le podemos decir que para poder retornar a como estaba América Latina y el mundo en el año 2019, según el secretario general de la Organización de Estado Iberoamericano, Mariano Jabonero, en una publicación que realizó en el periódico El País en España, dijo que va a tener que pasar 11 años. 11 años porque como efecto tuvimos la descolarización y algunos organismos internacionales le han llamado la pobreza de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que ha tenido efecto irreversible en nuestro sistema educativo a nivel del mundo, pero donde más nos está afectando es en América Latina, porque y Panamá más todavía, fuimos de los países que más demoramos en abrir las escuelas y fuimos de los países que más rápido cerramos las escuelas. Y eso produce un efecto de descolarización. Nuestros niños de tercero, cuarto o quinto grado no saben leer. Es una realidad. Claro, no saben leer. Que eso va a ir pasando factura paulatinamente, porque entonces tomar el tiempo que le correspondía a estar a tono para la edad o en el grado en que están con dichos conocimientos que no pudieron aprender por pandemia, de alguna forma hay que recuperarlos y es como complicado. Es verdad, quizás lo vimos en pandemia y sabíamos que era un problema real, pero no pensamos en las consecuencias a futuro. Ahora, 11 años es bastante. Bueno, eso en promedio. A algunos países le va a tomar 15 años. Wow. Estoy hablando de un promedio de América Latina. Esto sin hablar del tema de alfabetización, porque el concepto de alfabetización el siglo pasado era saber leer y escribir, de eso estamos hablando, pero ahora ese concepto se ha modernizado. Hoy hablar de alfabetización es hablar de comprender lo que lee. Lee un libro y que tiene que tener capacidad de análisis y de síntesis. Eso está vulnerado también. Más del 52% de nuestros estudiantes cuando se gradúan en Panamá no comprenden lo que lee, y un 56% a 57% en América Latina. Y eso sin hablar todavía que somos en América Latina más de 630 millones de habitantes. Pero 32 millones son analfabetas. Nosotros representamos y aportamos al mundo el 4% del analfabetismo a nivel mundial. Usted dirá, bueno, es poco. No es poco, porque eso aumentó después de la pandemia y está generando algunos problemas de comprensión de lectoescritura, que creo que debemos enfocar parte de nuestras debilidades a fortalecer esas partes. Mire, la Unión Europea, la OECD, la OCDE, como les quieran llamar algunos, están basando su educación en competencias blandas. ¿Cuáles son las competencias blandas? Saber comunicarse, saber hablar, entender lo que lee, saber comunicarse, trabajar en equipo, negociación, método alterno del conflicto. Y nosotros aquí no estamos todavía ni en América Latina a ese nivel. Nosotros tenemos que hacer un bloque como América Latina para entender todo este fenómeno. Y ese fenómeno se da precisamente porque no se registró un avance significativo en lo que es la desigualdad. En la pobreza sí. En la pobreza, por ejemplo, el último informe que fue el año pasado, América Latina tiene 27.1% de pobreza. Sin embargo, si lo comparamos con el año 22, solamente mejoramos 1.5, pero si lo comparamos con el 20, mejoramos 5 puntos.
les prestamos mucha atención al tema de la pobreza y desestimamos el tema de la desigualdad, cuando ese es uno de los problemas más grandes. No puedes tratar la desigualdad y la pobreza como dos variables independientes. Y ese ha sido el problema que tenemos nosotros. Y abriendo un poco un paréntesis para entender a ver, como usted mencionaba, el aspecto del analfabetismo en la región, usted mencionaba un poco más de 35 millones de personas en toda América Latina que son analfabetas. Para llenarlo, Panamá cabría perfectamente unas 8 veces. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros somos un país muy pequeño que a veces sentimos que estamos aislados, que estamos aparte, y que América Latina es un ente que sí, estamos dentro de América Latina, pero que Panamá no se ve tan influido o no se ve tan conectado, porque históricamente nuestros nexos han estado más con los Estados Unidos o comercialmente hablando con China, con Europa y demás. Pero cuán importante es que como panameños tengamos esa visión que usted está presentando de entender que los problemas que le pasan a nuestros vecinos en Centroamérica o en el sur también nos afectan. Claro, porque la región entera cada día sube más en su tema de desigualdad. Nosotros estábamos de sextos países, del sexto en el mundo. Después estábamos de quinto, ya durante los 20, y ahora estamos de tercero. O sea, que la desigualdad sigue creciendo más rápido o al mismo ritmo que la pobreza. Y eso tiene que ver con el informe que se hizo, el primer informe de las Naciones Unidas del Programa de Desarrollo Humano. El primer informe de desarrollo humano fue en el 2010, ¿no? O en el 1900, sí, y uno de los primeros programas estableció que el problema principal de América Latina es la desigualdad. Y no hemos hecho mucho por atacar esa situación. Mire, además disminuyó después de la pandemia el índice de desarrollo humano. Antes ese índice andaba cerca de los 80 en algunos países y bajó. Ahora nos estamos recuperando un poco. Hay países que bajó hasta 4 puntos. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que si su esperanza de vida era 80 y bajó 5 puntos, ahora es 75 años. Okay. Eso es grave. Y el índice de inseguridad, creo que Salvador es el único país que reporta tener ahora mismo un tema de seguridad muy bien. Ellos tuvieron de 120 por 100 habitantes el índice más alto de inseguridad pública. Ahora los tienen en 0. Que eso es una de las cosas que más se aplaude. Eso da seguridad para las inversiones. Claro, ¿cómo se toma la experiencia en El Salvador? ¿Hubo algún tema dentro de la conversación que se tuvo en El Salvador? Me imagino que sí, porque es uno de los elementos que más sobresalen cuando hoy presentamos a este país centroamericano. Bueno, sí, se estuvo discutiendo, por ejemplo, el tema de la tablet y la computadora en los niños, porque países como Australia, Suecia, países nórdicos están eliminando el tema de la transformación digital, del papel por libro, pero no es que ellos lo estén eliminando, lo están regulando, porque ya ellos tienen su sistema digitalizado. Ellos están ahora mismo desarrollando pruebas psicológicas que miden inteligencia digital. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Aquí nadie habla de eso. No. Aquí no hablamos ni siquiera de las competencias digitales que tenemos que desarrollar. Mire que el Foro Mundial de Economía dijo que para el otro año se iban a tener 85 millones de empleos, iban a desaparecer por el tema de sociotécnico, de lo que es equipos humanos y máquinas. Pero se iban a crear 97 millones de nuevos empleos. Pero no es lo mismo inteligencia digital que la inteligencia artificial. No. Para hacer esa aclaración. No, la inteligencia artificial está en toda la IA, ya forma parte. Mire, yo creo que debe ser vista como una herramienta. Claro. No como una competencia. ¿Cuáles son los empleos que más están pagando? Los que saben utilizar la inteligencia digital. Perdón, la inteligencia artificial. Entonces eso tiene que ver con el Big Data, con Learning Machine, tiene que ver con todo eso. Y nosotros necesitamos que nuestros estudiantes aprendan a utilizar la inteligencia artificial. Si usted trabaja en una empresa, usted lo hace manual y usted usa la inteligencia artificial para terminar su trabajo, lo va a terminar en segundos y el otro lo va a terminar a lo mejor en horas. Sí. ¿Con quién se quedaría usted? Lógicamente que lo terminan más rápido. Lo que sí tenemos es que regular y poner a nuestros estudiantes a pensar. Claro. Pero a pensar con el pensamiento complejo, con la capacidad de síntesis. Algo que usted ha mencionado muchísimo y ha presentado acá, y creo que la primera vez que escuché ese término de pensamiento complejo como la transformación al pensamiento crítico fue justamente
de usted, pero quiero preguntarle porque, aunque sé que el tema principal a abordar es el tema educativo, que es el que también usted perfectamente domina, hay un aspecto que me llama mucho la atención y es dentro de la democracia. Y usted hablaba acerca del multilateralismo que existe en el mundo. Hoy empezamos a ver una especie de polarización. ¿Cuáles son las preocupaciones planteadas dentro de las discusiones que usted pudo escuchar en esta reunión en El Salvador? Sobre todo por una región como América Latina, que es una región que actualmente, salvo los conflictos internos que son más políticos que bélicos, exceptuando quizás Colombia, que siempre los ha tenido desde que tengo uso de memoria, pero no se compara a lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente o al este de Europa. Lo primero que pareciera que los bloques hegemónicos que existen en Latinoamérica no están funcionando. Ok. Ese es un hecho. Deberíamos unir más a América Latina, porque si nos unimos somos una potencia mundial. Y además de ser una potencia mundial, tenemos las aguas más limpias, tenemos las energías alternativas. Los recursos. Tenemos los recursos, tenemos litio. Donde más se conserva en el mundo lo tiene Bolivia, lo tiene México, lo tiene Chile. Tenemos material precioso. Entonces, nosotros tenemos que unirnos y ser más solidarios, que hemos perdido la parte de solidaridad humana. Parece que los grupos regionales no están funcionando y deberíamos tratar de trabajar en equipo, porque la educación cambió a tal punto que nuestros jóvenes hoy en día tienen un paradigma diferente a como ellos aprendían. Ellos aprenden más rápido de manera virtual. Creo que en algún momento usted y yo discutíamos por qué los estudiantes de ahora son diferentes. No es que sean diferentes, sino que el método de aprendizaje es diferente. Hoy día deberíamos estar enseñando lo que es educación 5. Pero algunas escuelas están en educación 1, están en educación. Tenemos muchos problemas económicos. Mire, cuando yo tuve la gran oportunidad de ser ministro, yo me encontré escuelas con microscopios eléctricos donde no había electricidad. Si el 42% de las escuelas no tienen luz eléctrica. Que esa es otra cuestión que, es tema de lógica. Antes de pensar, no creo que esté mal el tema de llevar la tecnología, pero la infraestructura para que se pueda utilizar la tecnología debe estar lista antes de, porque entonces si no tengo internet en los colegios, como usted dice, hoy hay escuelas que no tienen luz todavía, hoy hay muchas escuelas que no tienen luz, es irregular, no tienen agua. Yo me pregunto, entonces, ¿qué diferencia va a hacer que yo tenga, digamos, una... Y eso estamos hablando de mucho dinero. Hay convenios marcos que obligan al gobierno a pagar cientos de millones de dólares para tener internet con un ancho de banda muy pobre. Si utilizáramos el Starlink, estaríamos pagando alrededor de $200 y es mucho menos, nos ahorraríamos más del 70%. Y la infraestructura y todo. Y yo no sé por qué no se ha hecho ese cambio ya. Que eso sería muy bueno averiguarlo. Y gracias por recordármelo. No, yo le puedo dar la cifra si gusta. Cañizales, porque es que salimos de un gobierno que había, hasta donde yo sabía, hecho gestiones para que cada escuela, sobre todo las de difícil acceso, tuvieran Starlink. No sé en qué quedó eso. Bueno, es que no se pueden hacer los cambios tan bruscos y rápido. Pues sí se puede hacer un llamado a esas empresas y decirle vamos a terminar ese contrato. Cuando acaba, lo vamos a finalizar, no se le va a renovar. Y vamos a usar entonces otras alternativas mejores. No es la única, hay muchas. Para cada sector deben haber alternativas. Lo importante es que no podemos vivir un mundo aislado donde necesita conectividad, donde no necesita la transformación digital, donde no enseñemos a nuestros estudiantes a utilizar la inteligencia digital cuando ya esos países miembros de la OECD y algunos países latinoamericanos ya iniciaron. Yo estuve en la biblioteca esa que usted inició el programa del Salvador que inauguró, son 7 pisos. Es inclusiva, abre las 24 horas del día y estaba lleno, eran las 12 de la noche, yo estaba ahí con unos guías y me llamaba la atención, encontré personas con espectro autista, tienen hasta un salón especial. Ellos no tienen el Producto Interno Bruto que maneja Panamá. No, creo que ni el rozando el tercio. Pero dicen algo que es importante allá y lo repiten constantemente. Cuando el dinero no se roba, dura más y alcanza para la gente. Bueno, lo escuché en alguna campaña también por acá. Doctor Cañizales, jóvenes, hablemos de juventud porque la educación, principalmente en jóvenes, es clave y usted lo ha reforzado muchísimo porque tenemos juventud. Países como Alemania, varios países asiáticos, están buscando juventud y profesionales
porque la situación demográfica también está sufriendo. Claro. En América Latina, digamos, es una región saludable en ese aspecto, pero nos estamos quedando atrás porque sí tenemos una juventud beligerante que lo ha demostrado en los últimos años, que está saliendo, que entiende que deben exigir mejores condiciones, pero también, por el otro lado, está toda esa infraestructura que usted ha comentado, que es la que debe propiciar que la juventud realmente se capacite y esté a tono con las necesidades actuales. Mire, la juventud es el pulmón de la sociedad y es la base de la democracia. Un país tiene democracia cuando tiene una juventud sana. El concepto de democracia hay que empezar a redefinirlo diferente. Es democracia cuando el 33% de la población latinoamericana está excluida de un sistema educativo. Es democrático, por ejemplo, cuando los jóvenes no participan del debate público de lo que está sucediendo en la seguridad social, cuando estamos nosotros empeñando su futuro. Es democracia, pareciera que hemos silenciado la voz de los jóvenes, pero cuando los jóvenes se unen y hablen, truena el mundo, como ha pasado ya anteriormente, como pasó el año pasado con el tema de las mineras. Entonces nosotros tenemos alrededor de 14 jóvenes de 14 a 29 años, constituyen la generación más poderosa en la historia de este mundo moderno, porque este bono demográfico no lo estamos aprovechando en América Latina, ni siquiera en Panamá, porque ya sabemos que, por ejemplo, el continente europeo ya envejeció, el continente asiático ya envejeció. ¿Cuál es nuestro oro? Es nuestra juventud y no la estamos aprovechando en el buen sentido de la palabra. Existen más de 1.800 millones de jóvenes y la salud de la democracia depende de la juventud. Entonces, la juventud no está participando activamente en la política y esa es la nueva ciudadanía que está impulsando los países miembros de la OECD y que la prueba PISA está midiendo, PISA, y que no mide ninguna prueba, porque es la única prueba a nivel mundial que se mide en más de 80 países. Wow. Entonces, ellos miden una competencia que es competencia global, porque seguimos formando nuestro sistema educativo, seguimos formando estudiantes para Panamá. No estamos formando estudiantes para el mundo y esa competencia global no la mide ninguna prueba regional ni ninguna prueba nacional que no se hacen hace mucho tiempo. Esa juventud que usted mencionaba es la que apenas empieza a agarrar más conciencia, a desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento complejo, serán los que estén ocupando las curules en las asambleas, en los distintos congresos de América Latina. Entonces, si como región no sabemos hacia dónde queremos que esto camine, me hace reflexionar, ¿no?, sus palabras. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Cómo se está preparando a la juventud para que siga los pasos adecuados y correctos para garantizar la sostenibilidad, sobre todo una región como la nuestra, que tiene muchos retos que de años no ha sabido superar todavía? ¿Usted ha visto en el debate público de la Caja de Seguro Social llegar jóvenes a debatir allá? Muy poco. Es que no entienden, mucha juventud no comprende. Pero es responsabilidad nuestra, sí, que claro, lo entiendan, porque no somos los adultos, no somos los que estamos guiando las políticas públicas, nosotros estamos tomando decisiones por ellos. Esa es una muestra. Mire, hay 251 millones de niños y jóvenes, no están escolarizados en el mundo. Wow. Y aquí nosotros tenemos a los ninis, los 122,000 niños y niñas que no trabajan ni estudian. Nosotros tenemos que buscar la manera. Son 620 millones de niños y adolescentes que no pueden leer, que no saben leer. Y hay 172 millones de la población latinoamericana en el mundo, pero reflejado en América Latina, que no le alcanza el dinero para sustentar sus necesidades, y de esos 66 millones ni siquiera alcanza para la canasta básica. Entonces lo que se viene es muy duro si no empezamos a poner a los muchachos a pensar y a participar activamente en la solución que requiere el país. En todos los ámbitos, desde el político, desde el económico, a resolver los problemas reales de la sociedad. Un mundo bastante complejo, doctor Cañizales, no solamente el pensamiento, sino el mismo mundo se convierte en un escenario difícil de comprender, pero con necesidades claras que nos toca abordar y ver cómo podemos solucionar retos que hubiesen sido complicados, que si hubiesen sido más fácil, los hubiésemos hecho, porque hoy, particularmente América Latina, sigue con los achaques de décadas. Lo último y lo único que no podemos perder nosotros los adultos es la capacidad de dialogar con la juventud. Me encanta eso. Ese es el emblema más grande que puede tener una nación.
Entonces hay que guiarlo, hay que orientarlo. Eso produjo cambios en los sistemas educativos. Mire, la educación de hoy no es la educación de ayer. Los muchachos aprenden diferencias y aprenden de una forma totalmente diferente a como aprendían hace 20 años atrás. Tanto es así que ellos utilizan pura tecnología y a veces saben más del uso de la computadora que nosotros los profesores. Y cuando usted está hablando, ellos le están buscando en Google si lo que usted está diciendo como maestro es lo correcto. Es decir, ya hay un cambio de paradigma y de referente. Ya el maestro no es el referente tradicional que todos decíamos, es el techo de la calidad de la educación. Estamos conscientes, pero ya no es el único referente que existe y eso no lo queremos entender todavía lo que somos docentes. Cambió el sistema educativo. Sí, no es ese repositorio de conocimiento al cual estamos acostumbrados. Por ejemplo, mi generación que creció en una aula de clases en donde la voz y ley era el profesor. Hoy existe otras alternativas. Hay tutoriales en sí, internet donde ellos aprenden sin el profesor. Exactamente, pero la formación sigue siendo importante y ahí es quizás esa figura humana que también demanda a ese docente a que tenga esa postura íntegra, ese modelo a seguir que inspire, lejos de solamente imponer o tratar de normar o adoctrinar. Pero se nos ha ido el tiempo, doctor Cañizales, gracias por acompañarnos. Tenía rato que no nos acompañaba acá. Sí. Que ha concordado con algunas conferencias, algunos viajes, pero seguiremos viniendo, aportando, y me gustaría hacer un programa especial para el tema de la desigualdad. Me encantaría el estado actual de la educación en América Latina y su importancia en Panamá para fortalecer la democracia y la gobernanza. Y me despido con esto, qué bello sería que Panamá pueda, así como lo está haciendo hoy día El Salvador, referente en temas para abordar la violencia y, por ejemplo, esta biblioteca que todo el mundo habla de ella. Panamá, ¿por qué no puede? Es un espectáculo, se lo puedo afirmar. Porque Panamá no ser un referente en temas como este de eliminar o reducir los niveles de desigualdad y mejorar la educación. Creo que esa debe ser la conversación, lejos de estar aportando, echando leña al fuego, como que cómo podemos aportar todo, ¿no? Ellos tienen alrededor de 7 millones de habitantes y 2 millones afuera. Nosotros tenemos 4 y no tenemos muchos panameños afuera. Ellos no manejan el Producto Interno Bruto que maneja Panamá, ni tienen un canal de Panamá, y nos están haciendo competencia y nos van a hacer más competencia en todo el tema de integración logística. Eso podemos hablar en otra ocasión. Claro que sí. Gracias, doctor Cañizales. Miguel Ángel Cañizales, presidente de la Think Tank Trinca. Nosotros nos vamos a cambio comercial y ya regresamos. Está listo Javier Castillo para los tesoros escondidos del streaming aquí en Relax.